Después de adoptar a mi sobrino porque mi hermana desapareció, ella vuelve y me exige que se lo entregue o me demandará por secuestro. Nunca imaginé que el mayor conflicto de mi vida se desataría con la persona que compartió conmigo no solo una infancia difícil, sino también los silencios más largos y las ausencias más dolorosas. Carla, mi hermana mayor, era una figura contradictoria, podía ser encantadora cuando quería, esa clase de personas que tienen la facilidad de conquistar con una sonrisa, con una palabra hábil, con una mirada que parece esconder secretos. Pero detrás de todo ese carisma, había una inestabilidad emocional que terminó arrastrándola por caminos oscuros y, eventualmente, destruyendo los pocos vínculos que le quedaban. Desde los 15 años comenzó a tener problemas con todo lo que implicara límites, se escapaba de casa, consumía lo que le pusieran enfrente. Mentía sin pestañear y manipulaba con una maestría que yo tardé muchos años en reconocer. Mi madre siempre trató de justificarla, de suavizar sus errores con esa frase que repetía como mantra: Carla está perdida, pero algún día volverá. Yo, en cambio, aprendí a ver en ella una amenaza disfrazada de sangre. Durante mucho tiempo traté de mantenerme al margen de sus caídas. No quería involucrarme más allá de lo inevitable. Cuando tuvo a su hijo, mi sobrino, yo ya tenía 23 años y una vida más o menos estructurada, lejos del caos que siempre parecía seguirla como una sombra pegajosa. El padre del niño, como era de esperarse, nunca figuró más allá del embarazo, y desde los primeros meses quedó claro que Carla no tenía ni la madurez ni la disposición para criar a alguien. Mi sobrino creció viendo a su madre como un torbellino impredecible, había días en que lo abrazaba con un entusiasmo explosivo y prometía llevarlo al parque, a comprar helado o a ver películas. Y otros en los que simplemente desaparecía, lo dejaba con cualquier conocido y volvía días después sin una explicación ni una pizca de culpa. A lo largo de esos primeros 5 años de vida del niño, yo fui testigo silenciosa del daño que ese patrón iba marcando en él. Era un niño sensible, dulce, que parecía aferrarse con fuerza a cualquier rutina establecida, como si entendiera que la estabilidad era un lujo demasiado efímero. Fue justo en uno de esos momentos de crisis, cuando Carla me llamó una tarde con una urgencia que parecía fabricada, y me dijo que necesitaba que cuidara al niño por unos días. Su tono fue apurado, sin espacio para preguntas. Dijo que tenía un asunto urgente que atender fuera de la ciudad, que en unos días regresaría, que era solo una emergencia pasajera. Como ya me había tocado cubrirle la espalda antes, no sospeché que esta vez sería distinto. Pasaron 3 días. Luego una semana. Después, un mes entero sin una sola llamada, sin un mensaje, sin rastro. Yo empecé a hacer preguntas, llamé a conocidos, intenté contactar a algunos de sus antiguos amigos, incluso acudí a mi madre, quien seguía repitiendo su letanía de siempre: seguro está enredada en algo, pero va a volver. Pero los días seguían pasando, y la ausencia de Carla empezaba a sentirse definitiva. Me vi forzada a asumir responsabilidades sin haberlas pedido: inscribir al niño en un nuevo colegio, hacerme cargo de sus citas médicas, asistir a reuniones escolares. Consolarlo cada noche cuando me preguntaba si su mamá volvería y cuándo. La decisión de iniciar el proceso legal de custodia no fue sencilla. Sentía una mezcla de culpa y rabia. Culpable por tener que declarar a mi propia hermana como desaparecida y alegar abandono. Rabia por su negligencia, por su egoísmo, por dejar a su hijo a la deriva sin una palabra. Pero lo hice. Lo hice porque el niño merecía algo mejor que esa incertidumbre interminable. Con el respaldo de mi pareja, inicié todo el proceso ante las autoridades. Reuní documentos, testigos, pruebas. Luché contra un sistema que, en principio, se resistía a otorgar la custodia permanente sin noticias del progenitor, pero eventualmente logré que se reconociera legalmente mi tutela. Durante los siguientes 2 años, construimos una rutina juntos. Me dediqué por completo a brindarle al niño el hogar que jamás había tenido, uno con horarios, con afecto, con límites claros, con estabilidad emocional. Fue un trabajo lento, de reconstrucción interna, tanto para él como para mí. Al final de ese periodo, cuando el proceso de adopción finalmente fue autorizado por el juez, sentí una mezcla abrumadora de alivio, gratitud y miedo. Alivio por haber logrado lo que parecía imposible. Gratitud por tener el respaldo de quienes me apoyaron sin condiciones. Miedo porque, en el fondo, sabía que la historia con Carla aún no estaba cerrada. Y no lo estaba. Porque apenas unos meses después de la adopción legal, cuando la calma parecía instalada, Carla volvió. Su aparición no fue silenciosa ni discreta.
Tocó a la puerta de mi casa como si no hubieran pasado 3 años desde su desaparición, con una mirada desafiante y un tono de voz que helaba la sangre. Me dijo que venía a recuperar a su hijo, que yo no tenía derecho a quedármelo, que si no se lo entregaba de inmediato, me demandaría por secuestro. Se plantó allí, con las manos en la cintura y la voz alzada, exigiendo respuestas que nunca quiso dar. Y mientras discutía conmigo como si todo lo que había hecho fuera un simple malentendido, mi hijo, porque ya lo sentía mío, porque legalmente era mío, porque emocionalmente lo era desde mucho antes, se aferraba a mi brazo, con lágrimas silenciosas corriéndole por las mejillas. Ese día entendí que todo lo que había intentado dejar atrás con Carla estaba por volver con una fuerza devastadora. Y también comprendí que esta vez no pensaba retroceder. Porque ya no se trataba solo de mí, sino de la vida de un niño que había empezado a sanar y que no merecía que una figura del pasado regresara solo para arrancarle todo por lo que había luchado. Carla dijo que me iba a arrepentir, que iba a hacerme pagar. Y yo, con el corazón acelerado y la rabia contenida, pensé que tal vez era ella quien finalmente iba a conocer lo que significaba rendir cuentas. Porque si quería guerra, estaba más que lista. Actualización 1. Habían pasado 12 días desde aquella escena frente a mi puerta, desde la amenaza frontal que Carla me lanzó sin un mínimo de vergüenza ni remordimiento. Desde entonces, no volví a verla en persona, pero su sombra no dejó de rondar. Las noches siguientes a su aparición estuvieron marcadas por una tensión constante, una vigilancia involuntaria que me obligaba a mirar por la ventana a cada rato, a revisar 2 veces si había cerrado con llave, a mantener las luces exteriores encendidas como si eso pudiera protegernos del torbellino que se avecinaba. Mi hijo, aún sin entender del todo la complejidad de lo que estaba ocurriendo, comenzó a mostrar señales claras de ansiedad, no dormía profundamente, se despertaba agitado, preguntando si su mamá verdadera vendría otra vez a llevarlo, y si yo podría impedirlo. Yo hacía todo lo posible por mantener una fachada tranquila, le aseguraba que estaba a salvo, que nadie lo separaría de nosotros, pero por dentro cargaba un nudo en el estómago que no se deshacía con nada. En medio de esa incertidumbre, decidí que no podía seguir improvisando. Necesitaba protección legal sólida, respuestas claras y una estrategia anticipada para cada paso que Carla intentara dar. Por eso, tras consultar con una amiga de confianza, contacté a un abogado especializado en derecho de familia. No quería arriesgarme con alguien improvisado ni con soluciones vagas. Pedí una cita urgente y, apenas 2 días después, me encontraba sentada frente a un hombre de unos 50 años, de mirada analítica, que escuchó todo mi relato en silencio, tomando notas con un bolígrafo negro sin emitir juicio alguno. Le conté cada detalle, cómo mi hermana desapareció durante 3 años, cómo dejó al niño a mi cargo sin un plan ni fecha de regreso, cómo inicié los trámites de tutela, cómo después de más de 1 año logré la adopción legal. Y finalmente, como Carla había reaparecido exigiendo que le devolviera al niño como si fuera un objeto que le pertenecía por defecto. El abogado fue tajante desde el principio. Me explicó que la adopción era un proceso legal sólido, irreversible en la mayoría de los casos, especialmente cuando se ha tramitado correctamente y hay constancia del abandono por parte del progenitor biológico. Me pidió los documentos que certificaban la adopción y, tras revisarlos con detenimiento, me dijo que tenía en mis manos una resolución perfectamente válida, donde el juez había declarado la cesación de patria potestad de mi hermana y había fundamentado su decisión en múltiples intentos de localización que resultaron infructuosos. Me tranquilizó al asegurarme que, desde el punto de vista jurídico, no había forma de que Carla lograra anular esa adopción a menos que demostrara un fraude de proporciones colosales, algo que simplemente no existía. Sin embargo, también me advirtió sobre algo que no había considerado del todo, la posibilidad de que Carla, en su desesperación o por simple venganza, iniciara una campaña de hostigamiento. Una guerra de desgaste emocional y social, más allá de los tribunales. Me explicó que era probable que intentara usar redes sociales, familiares o incluso los medios para victimizarse, construyendo una narrativa falsa en la que ella fuera la madre doliente a la que le arrebataron a su hijo sin razón. Aconsejó que comenzara a reunir evidencia de cualquier intento de acoso, ya fueran mensajes, llamadas, publicaciones en internet o testimonios de vecinos. También sugirió que me adelantara y solicitara una medida de alejamiento preventiva, argumentando la aparición repentina de Carla y el impacto emocional que su presencia estaba teniendo sobre el niño. Al salir de su oficina, sentí por primera vez una especie de alivio. No porque creyera que el problema estaba resuelto, sino porque al fin tenía un plan, un respaldo profesional y una claridad que no había tenido desde el inicio del conflicto.
Volví a casa con una carpeta llena de documentos y una serie de instrucciones precisas sobre qué hacer en los próximos días. Me senté con mi esposo esa noche y repasamos todo. Decidimos que sería él quien llevaría y recogería al niño del colegio durante las siguientes semanas, como medida de precaución. También hablamos con los directivos del centro educativo y les entregamos copia de la resolución judicial que me acredita como madre adoptiva. El colegio respondió con absoluta seriedad, asegurando que actualizarían la información de inmediato y que, en caso de que Carla apareciera, no le permitirían acercarse al niño. A pesar de todas estas precauciones, la tensión no bajaba. 2 noches después, una vecina me escribió por WhatsApp para contarme que había visto a una mujer que coincidía con la descripción de Carla merodeando frente a nuestra calle, vestida con una chaqueta oscura y capucha, mirando hacia mi casa desde la esquina con una actitud que, según sus palabras, era sospechosa y agresiva. Esa misma noche, escuché desde mi habitación una voz alterada gritando desde la acera. No logré entender todo lo que decía, pero distinguí claramente las palabras ladrona y te vas a arrepentir. No me atreví a asomarme. Solo abracé a mi hijo, que había despertado sobresaltado por el escándalo, y le prometí que haría todo lo posible para mantenernos seguros. Al día siguiente, presenté la solicitud de medida cautelar en la comisaría, adjuntando los documentos del abogado y los reportes de los testigos. Todavía estoy esperando una resolución, pero sé que no me puedo permitir bajar la guardia. Carla no está jugando a recuperar a su hijo, está jugando a desestabilizarnos, a destruir el pequeño mundo de paz que hemos construido. Pero esta vez, a diferencia de antes, yo no pienso permitirlo. Esta vez no tengo miedo de enfrentarla. Esta vez estoy lista para proteger lo que he construido, y para responder cada uno de sus ataques con la misma contundencia con la que ella intenta arrancarnos la tranquilidad. Actualización 2. Había transcurrido poco más de un mes desde que Carla irrumpió de nuevo en nuestras vidas con aquella amenaza grotesca, y aunque su presencia física había sido limitada a un par de episodios fuera de mi casa, lo cierto es que el impacto emocional que provocó fue mucho más duradero. Los días transcurrían bajo una rutina cargada de precauciones, como si en cada esquina nos acechara la posibilidad de un nuevo sobresalto. La medida de alejamiento que solicité seguía en curso, trabada por la lentitud burocrática habitual, lo que nos dejaba en un limbo donde lo único que podíamos hacer era resistir con disciplina y prudencia. La psicóloga de mi hijo, con quien continuábamos las sesiones de forma regular, comenzó a notar retrocesos en su comportamiento. El niño se mostraba más retraído, más inseguro, y había vuelto a mojar la cama. Algo que ya habíamos superado hacía casi un año. Cuando le preguntaba qué sentía, él simplemente decía que no quería que su mamá mala lo llevara a la fuerza. No importaba cuántas veces le explicara que legalmente era mi hijo, que nada ni nadie podría separarnos, porque la inseguridad ya se le había metido bajo la piel como una espina que no se deja arrancar. Fue en medio de ese ambiente tenso cuando ocurrió lo impensable. Un martes por la mañana, apenas había terminado de preparar el desayuno y mi esposo estaba por salir a llevar al niño al colegio, recibí una llamada urgente del director del plantel. Su tono era firme, pero medido, como si buscara no alarmarme innecesariamente, y sin rodeos me pidió que me presentara de inmediato en la institución. No me dio muchos detalles por teléfono, solo mencionó que hubo un intento de retirar al menor por parte de una mujer que no está autorizada. Sentí un vacío en el pecho, una especie de vértigo súbito, y sin perder tiempo tomé mi bolso y salí corriendo. Llegué en menos de 15 minutos. Al llegar, me dirigieron a la oficina del director, donde me explicaron que una mujer que coincidía plenamente con la descripción de Carla había intentado ingresar al recinto y solicitar el retiro del niño, asegurando que era su madre biológica y que necesitaba llevárselo por una emergencia familiar. Según el personal, Carla insistió con una mezcla de autoridad fingida y desesperación real, como si esperara que el peso de la palabra madre fuera suficiente para evadir protocolos. Pero, gracias a las medidas que habíamos tomado previamente, el colegio ya tenía en sus registros la orden judicial y los documentos de adopción, con lo cual rechazaron su solicitud de inmediato y activaron el protocolo interno de seguridad. Me mostraron el registro de entrada, las imágenes de la cámara de seguridad donde se ve a Carla forcejeando con una recepcionista y discutiendo con uno de los vigilantes. Luego, cuando se percató de que no lograría su cometido, se marchó entre gritos, amenazando con tomar medidas legales y diciendo que tenía todo el derecho a llevarse a su hijo. Esa misma tarde, fuimos nuevamente a la comisaría, esta vez con las imágenes impresas y una declaración formal por parte de la institución educativa.
Volvimos a pedir celeridad en la aprobación de la medida de protección, señalando que Carla no solo estaba violando límites físicos, sino que también estaba generando un ambiente de inseguridad emocional extremo tanto para el niño como para nuestra familia entera. Al día siguiente, Carla me llamó. No desde su número habitual, sino desde un teléfono nuevo que evidentemente había adquirido para evitar ser bloqueada. Al principio no quise contestar, pero la ansiedad me ganó. Contesté con el corazón acelerado, esperando cualquier clase de provocación. Su voz sonaba calmada, casi artificial, con esa serenidad inquietante que uno solo reconoce en quienes están a punto de decir algo cruel. Me preguntó cómo podía ser tan hipócrita de presentarme como una madre amorosa cuando, según sus palabras, le había robado a su hijo como una ladrona profesional. Le respondí que la conversación debía terminar ahí, que no tenía ningún derecho legal sobre él y que si insistía en acosarnos, llevaríamos todo a las últimas consecuencias. Fue entonces cuando cambió el tono por completo. Carla comenzó a gritar que había contratado a un abogado, que presentaría una demanda por secuestro y falsificación de documentos, que el juez había actuado sin su consentimiento y que el sistema me había favorecido injustamente por ser la hermana buena. Dijo que no me saldría con la suya, que pensaba hacerme quedar como lo que realmente era, una oportunista que se aprovechó del dolor ajeno para robar un niño. La llamada terminó abruptamente cuando le dije que todas sus amenazas estaban siendo grabadas y que tenía respaldo legal para protegerme. Ese mismo día, compartí la grabación con mi abogado, quien me recomendó iniciar una recolección sistemática de evidencia para una eventual contrademanda. Me explicó que si Carla decidía presentar una denuncia, probablemente sería desestimada, pero mientras tanto debía prepararme para una posible exposición mediática, dado su perfil manipulador y su tendencia a escalar los conflictos por vías públicas. Y efectivamente, no pasó ni una semana antes de que comenzaran los rumores. Empecé a recibir llamadas y mensajes de familiares lejanos, algunos de los cuales ni siquiera estaban presentes cuando Carla desapareció. Me decían frases ambiguas como quizás deberían arreglar esto en privado, o darle una oportunidad de volver a conectarse con su hijo, aunque sea bajo supervisión. Era evidente que Carla estaba reconstruyendo su propia versión de los hechos, una narrativa en la que yo aparecía como la hermana insensible que se aprovechó de una crisis para quedarse con un niño que no era suyo. Frente a todo eso, decidí mantener la calma. No me rebajé a confrontaciones públicas, no respondí publicaciones ni comentarios. Mi enfoque era otro, blindar nuestra realidad con documentos, con pruebas, con la verdad irrefutable que sostenía nuestra historia. Porque mientras Carla tejía mentiras para recuperar una especie de control simbólico, yo tenía en mis manos no solo los papeles que me reconocían legalmente como madre adoptiva, sino también el testimonio silencioso de un niño que ya no se refería a ella como mamá, sino simplemente como Carla. Ese simple cambio en el lenguaje, ese pequeño quiebre emocional, era la prueba más honesta de todo lo que habíamos vivido. Aún así, en mi interior empezaba a crecer una rabia profunda, una indignación que ya no nacía del miedo sino de la certeza de que Carla no solo quería recuperarlo por amor, si es que alguna vez lo tuvo, sino para utilizarlo como un instrumento, como una herramienta de chantaje emocional, o incluso como una moneda de cambio. Sabía que esto no era más que el inicio. Que pronto vendría algo más. Que si ya había hecho todo esto en tan poco tiempo, entonces no se detendría fácilmente. Y que si yo no tomaba la delantera, su próxima jugada podría poner en riesgo no solo la estabilidad de mi hijo, sino también el bienestar emocional que tanto nos había costado construir. Esa noche, cuando apagué la luz y escuché los pasos pequeños de mi hijo acercándose para dormir en nuestra cama, supe que ya no podía quedarme en la defensiva. Si Carla quería guerra, ahora sí estaba preparada para devolver cada golpe. Porque la diferencia entre nosotras es que yo no actúo por capricho. Yo actúo por protección, por amor y sobre todo, por justicia. Y esta vez, sería ella quien tendría que rendir cuentas. Actualización 3. Habían transcurrido ya casi 3 meses desde aquel intento de Carla por sacar a mi hijo del colegio sin autorización, y aunque en apariencia todo estaba más calmado, al menos en términos de su presencia física, la tensión persistía como una herida que no termina de cerrar. El proceso legal avanzaba con lentitud, como suele ocurrir en estos casos, y mientras esperábamos la resolución definitiva de la orden de restricción, Carla parecía haber encontrado una nueva estrategia para atacarnos. Ya no desde la confrontación directa, sino desde la manipulación emocional y la distorsión pública de los hechos. Lo que comenzó con un par de publicaciones ambiguas en sus redes sociales se transformó en una campaña abierta de difamación que buscaba, sin ningún disimulo,
deslegitimarme como madre y presentarla a ella como una víctima de las circunstancias, como una mujer despojada de su hijo por su propia familia en un momento de vulnerabilidad. Todo comenzó con una publicación que alguien me envió por mensaje privado. En ella, Carla colgaba una foto antigua junto a su hijo, cuando aún era un bebé, acompañada de un texto cuidadosamente redactado donde afirmaba que había pasado por una grave crisis de salud que la obligó a alejarse del país por un largo periodo, y que durante ese tiempo, su hermana menor, es decir, yo, se aprovechó de su ausencia para iniciar un proceso de adopción sin su conocimiento, valiéndose de contactos y vacíos legales. En su publicación no me mencionaba directamente, pero todo aquel que nos conociera mínimamente sabía de quién estaba hablando. El post se viralizó rápidamente entre el pequeño círculo de amistades y familiares que aún mantenía contacto con ella, lo que provocó una ola de comentarios que iban desde la solidaridad más ingenua hasta la indignación sin fundamentos, con gente que ni siquiera sabía lo que había ocurrido realmente pronunciándose como si hubieran presenciado cada paso del proceso. Poco a poco, comenzaron a llegarme mensajes incómodos. Algunas tías lejanas, con quienes no hablaba desde hacía años, me escribieron para pedirme consideración, para sugerir que quizás deberíamos reunirnos y hablar como familia o incluso para insinuar que yo había obrado con egoísmo, que Carla tenía derecho a una segunda oportunidad como madre. La indignación que sentí ante esas palabras fue tan profunda que tuve que contenerme para no responder con una furia que me quemaba por dentro. ¿Dónde estaban todas estas personas cuando Carla desapareció sin decir palabra? ¿Dónde estaban cuando me vi obligada a matricular al niño en un colegio nuevo, cuando pasé noches enteras consolándolo porque extrañaba a su madre? ¿Cuándo me vi enfrentando sola un proceso legal para protegerlo de la inestabilidad que ella misma provocó? Nadie estuvo. Nadie ofreció ayuda, nadie preguntó por él, nadie asumió una responsabilidad mínima. Pero ahora que Carla volvía con una versión edulcorada de los hechos, todos parecían ansiosos por otorgarle el beneficio de la duda. Como si la sola mención de una enfermedad borrara de inmediato 3 años de abandono absoluto. Lo más perturbador de todo fue descubrir que Carla había comenzado a contactar a conocidos míos, incluso a antiguos compañeros de trabajo, para contarles su historia manipulada. Una ex colega me escribió para advertirme que Carla había intentado agendar una cita con el director del colegio, diciendo que quería ofrecer su versión de los hechos y solicitar que se revirtiera la documentación que la excluía como madre. Por fortuna, la administración del colegio ya estaba completamente informada del contexto legal y no le concedieron ninguna reunión. Pero el simple hecho de que estuviera tan decidida a mover hilos por fuera del canal judicial me dejó claro que su objetivo no era simplemente legal, sino simbólico. Quería destruir mi credibilidad, aislarme socialmente, erosionar la estructura emocional que con tanto esfuerzo había levantado. En medio de esta ofensiva velada, recibí una llamada que cambiaría por completo la manera en que veía la situación. Fue una prima de segundo grado, Lucía, con quien mantenía un contacto muy ocasional, pero que conocía bien la historia de Carla desde sus inicios. Lucía tenía un tono de voz nervioso, vacilante, como si no supiera si debía o no decirme lo que tenía que decir. Finalmente, luego de un largo rodeo, me confesó que Carla no había estado en ningún tratamiento médico en el extranjero, como aseguraba en su historia. Lo que realmente había ocurrido era que, durante gran parte de su desaparición, estuvo viviendo en una finca alejada con un hombre casado vinculado a negocios turbios, específicamente al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según Lucía, Carla había sido la mujer escondida, una especie de rehén voluntaria en una relación que mezclaba dependencia emocional, drogas y dinero sucio. Cuando esa relación terminó de manera abrupta, Carla volvió con las manos vacías, sin un lugar donde vivir y con varias deudas a cuestas. Fue entonces, dijo Lucía, cuando comenzó a insistir con lo del niño, no por amor, no por deseo maternal, sino porque se había dado cuenta de que podía utilizarlo como un recurso. Quizás esperaba que yo accediera a cederle algún tipo de pensión o ayuda económica a cambio de hacer las paces. Quizás pensaba que, si lograba recuperar la patria potestad o al menos sembrar suficiente duda pública, podría negociar una parte del bienestar que había perdido. Esa revelación me dejó helada. Porque aunque siempre había sospechado que su regreso no era inocente, jamás imaginé que pudiera tener raíces tan profundas en la desesperación económica y el oportunismo más cruel. Lo primero que hice fue reunirme con mi abogado y contarle todo. Le expliqué que, aunque no tenía pruebas directas de lo que Lucía me había dicho, estaba convencida de que Carla estaba buscando una forma de presionarme legal y socialmente para obtener beneficios a costa de su propio hijo.
El abogado me aconsejó mantener la calma, seguir reuniendo pruebas y prepararnos para lo que parecía inevitable, un proceso judicial abierto en el que Carla intentaría impugnar la adopción. Aunque legalmente sus posibilidades eran mínimas, me advirtió que no subestimara su capacidad de crear caos, de instrumentalizar el sistema, de victimizarse hasta el límite con tal de evitar aceptar su responsabilidad. Fue en ese momento, cuando terminé esa reunión legal, que algo cambió dentro de mí. Hasta entonces, había actuado siempre desde la defensiva, protegerme, proteger a mi hijo, resistir los ataques, explicar, justificar, demostrar. Pero al comprender la magnitud de lo que Carla estaba dispuesta a hacer, entendí que debía cambiar de estrategia. Que ya no bastaba con demostrar mi inocencia o mi legitimidad legal. Ahora tenía que ir más allá. Tenía que anticiparme a sus movimientos, documentar cada una de sus mentiras y, si era necesario, exponer ante el juez y ante quien hiciera falta la verdad cruda de su desaparición, sus vínculos turbios, su abandono y su motivación puramente egoísta. No para vengarme, no por orgullo, sino porque si no lo hacía, ella volvería a intentarlo. Una y otra vez. Porque alguien como Carla solo entiende límites cuando esos límites se le imponen con la fuerza de la verdad, de la ley y, si es necesario, de la humillación pública. Y si para proteger a mi hijo tenía que llegar a ese punto, no iba a temblarme la mano. Porque no me movía el resentimiento, me movía el amor. Y ese amor me había convertido en alguien que ya no estaba dispuesta a retroceder. Actualización 4. Había pasado poco más de un mes desde aquella conversación con Lucía y desde que decidí, finalmente, que no bastaba con resistir pasivamente los ataques de Carla. Durante ese tiempo, me dediqué con una meticulosidad casi quirúrgica a organizar cada elemento que pudiera convertirse en prueba, reuní todos los documentos judiciales que acreditaban mi proceso de adopción legal. Recuperé los registros de intento de contacto por parte de las autoridades hacia Carla antes de la sentencia definitiva, compilé testimonios de vecinos, de maestros, incluso de pediatras. Todos dispuestos a declarar que durante años ella nunca se hizo presente en la vida de su hijo. Reuní también las capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, de los mensajes que me enviaban familiares repitiendo sus mentiras y de los audios en los que ella misma me amenazaba con destruir mi reputación. Mi abogado me dijo que estaba haciendo lo correcto, que esa estructura documental sería nuestra armadura si Carla decidía, como ya había insinuado, iniciar un proceso judicial formal para recuperar la patria potestad. La demanda llegó exactamente 15 días después de que logramos reunir todo ese material. Recibí la notificación oficial en mi casa, un sobre cerrado, con el membrete del juzgado de familia, donde se informaba que Carla había interpuesto una acción legal para impugnar la adopción, alegando que fue tramitada sin su consentimiento y que la sentencia se basó en una supuesta desaparición que ella negaba rotundamente. Su escrito, redactado por su abogado, estaba plagado de inconsistencias y apelaba más a lo emocional que a lo jurídico, hablaba de su amor como madre, de su imposibilidad de comunicarse por motivos de salud mental, de una conspiración familiar para arrebatarle a su hijo y de su firme intención de reconstruir el vínculo perdido. Era un texto cuidadosamente diseñado para provocar lástima, para tocar las fibras más sensibles de cualquier juez que, de buena fe, creyera estar frente a una madre arrepentida y marginada por su entorno. Pero también era un texto débil, sin pruebas contundentes, sin documentos que respaldaran sus afirmaciones. En el fondo, todo lo que tenía era su palabra y una narrativa plagada de omisiones. Mi abogado, tras leerlo, me explicó que la clave de todo sería demostrar la validez del proceso de adopción desde su origen, que se había tramitado bajo la figura de abandono legal, que se hicieron todos los intentos requeridos por ley para localizarla, y que al no obtener respuesta, el juez de entonces actuó dentro del marco legal correspondiente. Me dijo también que Carla tendría derecho a presentar pruebas, a ofrecer testigos y a declarar ante el juez, pero que sus posibilidades de éxito eran mínimas si nosotros manteníamos la coherencia y la contundencia de nuestra defensa. Aún así, me advirtió que el proceso sería emocionalmente desgastante, que Carla no dejaría de manipular, que seguramente intentaría generar presión desde lo mediático o lo social, y que debía prepararme para enfrentar su presencia en audiencias, sus miradas, sus insinuaciones. No lo dijo con esas palabras, pero ambos sabíamos que ella no iba a jugar limpio. Que su objetivo no era solo revertir un fallo, sino desquebrajarme como madre, como mujer, como hermana. La primera audiencia fue convocada 2 semanas después de la notificación. Se trataba de una instancia preliminar, una especie de presentación de argumentos ante el juez, sin testigos, sin pruebas formales aún. Carla llegó vestida con una sobriedad que jamás le había conocido,
ropa neutra, cabello recogido, rostro maquillado apenas lo suficiente para parecer demacrada pero digna. Su actuación fue impecable. Se dirigió al juez con una voz pausada, temblorosa por momentos, y habló de su depresión, de su aislamiento, de la imposibilidad de pedir ayuda. De cómo un día se enteró por terceros que su hijo había sido adoptado y de cómo eso le destrozó el alma. Lloró, aunque sin lágrimas, en los momentos precisos. Sus palabras estaban tan perfectamente estructuradas que por un momento sentí una punzada de inquietud, como si realmente estuviera logrando sembrar dudas. Pero entonces fue mi turno. Me puse de pie y hablé sin temblar. No necesitaba actuar. Solo tenía que contar la verdad, con cada cicatriz que esa verdad había dejado en mí. Le expliqué al juez cómo Carla me dejó a su hijo con la promesa de volver en unos días y cómo jamás regresó. Como durante más de 3 años no hubo un solo intento de contacto. Como solicité legalmente la tutela primero y luego la adopción, cumpliendo con todos los pasos exigidos por la ley. Relaté los esfuerzos por localizarla, las notificaciones enviadas, los informes de visitas infructuosas a su última dirección conocida. Hablé de las noches en las que el niño lloraba preguntando por su madre y de cómo yo, sin serlo biológicamente, aprendí a serlo desde el amor, desde el cuidado, desde la constancia. Le dije al juez que Carla no estaba aquí por amor, sino por necesidad. Y que no podía permitir que volviera a jugar con la vida de un niño como si fuera un objeto que se guarda y se saca cuando conviene. Al terminar mi declaración, el juez no pronunció juicio alguno. Solo levantó la sesión y programó la siguiente audiencia, esta vez con presentación de pruebas documentales. Carla me lanzó una mirada helada al salir de la sala. Fue una mezcla de desafío y desprecio, como si me estuviera diciendo que esto apenas comenzaba. Yo, en cambio, no le devolví la mirada. Me limité a salir del juzgado con la cabeza en alto, sintiendo una mezcla brutal de cansancio, rabia y determinación. Había comenzado la guerra formal, y ya no había marcha atrás. En los días siguientes, me dediqué a perfeccionar el expediente. Incluí cartas de maestros, informes psicológicos del niño, historiales médicos que demostraban su ausencia en los primeros años, fotografías, correos electrónicos, e incluso copias certificadas de todas las notificaciones enviadas a su nombre durante el proceso de adopción. Era una carpeta gruesa, impecable, impenetrable. Mi abogado la llamó un muro de evidencia. Yo la llamé mi escudo. Porque con eso no solo iba a defenderme, iba a desarmar públicamente a Carla, iba a exponer su abandono como lo que fue, una elección. No una crisis. No una enfermedad. No una imposibilidad. Una elección deliberada y sostenida en el tiempo. Y esa verdad, por fin, tendría que escucharse en voz alta, con todas sus consecuencias. Sabía que aún quedaban etapas por recorrer. Que Carla iba a luchar con uñas y dientes, que haría hasta lo imposible por revertir la situación o por vengarse si no lo lograba. Pero también sabía que yo había dejado de ser la hermana que callaba, que justificaba, que buscaba proteger a los demás incluso a costa de sí misma. Esa parte de mí había muerto cuando Carla intentó llevarse a mi hijo del colegio sin siquiera mirar atrás. Ahora era otra. Era madre. Era guerrera. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final. Actualización final. Habían pasado ya casi 5 meses desde la primera audiencia y el proceso judicial avanzaba con una lentitud desesperante, como si cada día se alargara adrede para poner a prueba mi resistencia emocional. Durante ese tiempo, Carla continuó desplegando su arsenal de manipulación, buscando cualquier resquicio por donde colarse y ganar ventaja. Se presentó en 2 nuevas audiencias con una actitud cambiante, en una lloraba como si fuera la madre más devastada del mundo, y en otra lanzaba acusaciones llenas de rabia. Como si estuviera convencida de que su versión distorsionada podía borrar con palabras todos los años de ausencia y abandono. Afortunadamente, el juez asignado al caso demostró, desde el inicio, una mirada aguda, firme, sin dejarse arrastrar por emociones o teatralidades. Escuchaba con atención, tomaba nota de cada declaración, analizaba cada documento presentado con una rigurosidad casi quirúrgica. Sabía que lo que estaba en juego no era un trámite legal más, sino la estabilidad emocional de un niño que había sido el peón silencioso de una madre negligente y una tía obligada a convertirse en madre por necesidad. Pero que lo hizo desde un lugar de amor y responsabilidad real. El día de la última audiencia, esa en la que finalmente se decidiría si el caso de Carla era o no lo suficientemente sólido para impugnar la adopción, llegamos con todo preparado. Yo ya no temblaba. Ya no sentía ese miedo paralizante que me había acompañado en los primeros meses.
En su lugar, había una fuerza serena, una convicción firme de que todo lo que había hecho había sido lo correcto, lo necesario, lo justo. Carla, en cambio, parecía visiblemente deteriorada. Su rostro, antes cuidadosamente maquillado para generar compasión, mostraba ahora señales de desgaste real, ojeras profundas, expresión tensa, labios resecos, mirada inestable. En su declaración, insistió una vez más en que había estado en tratamiento, que no había podido comunicarse, que fue engañada por familiares que aprovecharon su fragilidad emocional. Pero al ser interrogada por el abogado del juzgado, no supo responder detalles básicos sobre ese supuesto tratamiento, no recordaba el nombre del centro, no tenía informes médicos, no podía precisar fechas exactas. Su discurso comenzó a desmoronarse por su propio peso. Luego vino el turno de sus testigos, dos conocidos vagamente vinculados a ella, personas cuya credibilidad fue fácilmente cuestionada, ya que ni siquiera habían tenido contacto real con el niño o con la familia durante los años en disputa. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado expuso todo con una precisión implacable. Habló de los años de silencio absoluto, de las notificaciones documentadas, de la sentencia firme de adopción, de los testimonios de docentes, médicos y psicólogos que corroboraban el bienestar actual del niño. Luego solicitó la incorporación de las pruebas más recientes, publicaciones en redes sociales donde Carla se contradecía. Conversaciones filtradas en las que admitía que necesitaba recuperar a su hijo porque ya no tenía nada, ni dinero, ni casa, ni aliados. El golpe final fue una serie de extractos de informes psicológicos donde se evidenciaba que el niño no tenía ningún vínculo afectivo con Carla, y que cualquier contacto forzado representaría un retroceso severo en su salud emocional. El juez escuchó todo sin interrumpir, revisó los documentos uno por uno y, tras una pausa extensa, pronunció su resolución. Lo hizo con un lenguaje claro, directo, sin adornos innecesarios. Declaró que la adopción no solo era legalmente válida, sino que representaba el único entorno estable y afectivo que el menor había conocido en su vida. Rechazó por completo la solicitud de impugnación de Carla, declaró improcedentes sus argumentos y advirtió que, de insistir en interferir en la vida del menor sin autorización judicial, se procedería con acciones legales más severas. Por último, ordenó la ratificación inmediata de la orden de alejamiento, esta vez con un refuerzo que incluía la prohibición absoluta de contacto directo o indirecto con el niño por tiempo indefinido. El silencio en la sala fue absoluto. Carla permaneció inmóvil, como si el fallo no hubiera terminado de procesarse en su mente. Luego, de forma abrupta, se levantó y salió sin decir una palabra, sin mirar a nadie, sin hacer el escándalo que muchos esperábamos. Fue una retirada silenciosa, pero cargada de una derrota que, esta vez, no podía disfrazar ni maquillar. Para mí, ese instante significó la culminación de una batalla desgastante, una guerra que nunca pedí librar, pero que me vi obligada a enfrentar por amor y por convicción. No sentí alegría. No sentí alivio inmediato. Lo que sentí fue algo más profundo, la confirmación de que había hecho lo correcto. Y que, finalmente, la justicia me había dado la razón. En los días siguientes, el cambio en nuestro hogar fue casi imperceptible, pero real. Mi hijo volvió a dormir con tranquilidad, sin sobresaltos. Retomó con entusiasmo sus clases de pintura, habló más en las sesiones de terapia, empezó a dibujar escenas felices, una casa con 3 figuras, un sol en lo alto, un perro, árboles. En todos esos dibujos, jamás volvió a aparecer la figura que antes representaba a Carla. No porque yo se lo prohibiera, sino porque su propio corazón había comprendido, por fin, que no la necesitaba para sentirse completo. Carla no volvió a contactarnos. No por mensaje, no por redes, no por intermediarios. Desapareció con la misma fugacidad con la que había reaparecido, como un fantasma expulsado por la fuerza de una verdad demasiado pesada para seguir ocultando. Me llegaron rumores vagos de que se había mudado a otra ciudad, de que estaba buscando rehacer su vida lejos, de que incluso había intentado vender su historia a un medio sensacionalista, pero no hubo mayor eco. La narrativa de la madre despojada se había derrumbado públicamente y ahora solo quedaba el silencio como castigo. Yo seguí adelante. Continué trabajando, criando a mi hijo, reconstruyendo cada espacio emocional que la irrupción de Carla había resquebrajado. Nunca más volví a llamarla hermana. En realidad, hacía mucho que había dejado de serlo, al menos en los hechos. Lo que ella destruyó con sus actos no fue solo su vínculo con su hijo, sino también el último vestigio de lealtad familiar que quedaba entre nosotras. Y aunque no me propuse vengarme de ella en el sentido tradicional, creo que la justicia, en esta ocasión,
tuvo un efecto mucho más demoledor que cualquier represalia. Porque no hay castigo más cruel para alguien como Carla que ver cómo su víctima no solo sobrevive, sino que prospera, se fortalece y se libera por completo de su influencia. Su derrota no fue solo jurídica. Fue existencial. Y en esa derrota, yo no celebré. Solo respiré. Finalmente, en paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.